Muy feliz sábado tengan todos. Estamos muy gozosos de estar una vez más en el segmento de Jesús y la verdad presente. y yo sé que va a ser de gran bendición para cada uno. Y una vez más, Rocabel, estamos invitándoles, entre en el segmento, se vaya a suscribirse a través de las plataformas que tenemos hacia mi izquierda. Queremos que le dé share y like al segmento para que este segmento siga creciendo como lo ha hecho este día de hoy. Así mismo es, y también le hacemos la invitación que si tiene alguna sugerencia, alguna pregunta, inquietud, en confianza nos puede escribir por aquí, ¿verdad? Que está Sí, el eso es email correcto. y nosotros con gusto estaríamos gestionando esa petición. Se encuentran bajo el nombre de el final de la verdad presente. Así mismo es. Así que vamos entonces a comenzar con una oración. Oramos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, impartir tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos transforme, que nos guíe, Señor, y que tu bendición se repose en cada uno de nosotros. Amén. Y de quienes, Señor, son los oyentes. Líbranos de todo mal, nuestra confianza y nuestra fe cada día que está más. En el nombre de Jesús. Amén. Para esta noche, la noticia que tenemos a discutir se titula Mueren a diario por no negar su fe en Jesús. Así que vamos a ver. La persecución de los cristianos es una realidad global. La lista mundial de persecución de este año, ¿verdad? 2024, de Puertas Abiertas, revela un aumento en el número de personas perseguidas por su fe en Cristo, con 13 cristianos siendo ejecutados diariamente por motivos religiosos. Durante el periodo de un año, 4.998 cristianos fueron asesinados por su fe, principalmente en países como África, y en donde es muy común ver a grupos violentos atacar a las comunidades. Además de los asesinatos, miles de cristianos fueron detenidos y condenados injustamente, con India liderando este tipo de hostilidades. Los ataques a hogares y negocios de cristianos también aumentaron drásticamente de 21.431 casos reportados en la última lista, un aumento de 350% en comparación con la anterior. Los números reflejan los siguientes: 3.906 cristianos fueron secuestrados, 3.231 cristianos fueron agredidos sexualmente u obligados a casarse con no cristianos. Y 42.849 seguidores de Jesús fueron abusados física o mentalmente. También 295.120 cristianos se vieron obligados a huir de sus hogares y países. Más de 14.000 iglesias, escuelas y hospitales cristianos fueron atacados en varios países. Solo en China se cerraron unas 10.000 iglesias. 2.228 iglesias fueron atacadas en la India, lo que representa casi el 83% de los casos en todo el mundo. La mayoría de estos ataques ocurrieron en Nigeria, India, Pakistán, Myanmar, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo. La persecución de los cristianos es una realidad alarmante que debe ser visibilizada y combatida, ya que las cifras podrían ser aún mayores, dado a que en muchos casos no se han denunciado y tampoco se han contabilizado. Así que los números que hemos presentado son mucho más altos. Es mucho más alto, claro. Puertas Abiertas insta a las oraciones por los cristianos perseguidos en todo el mundo. Yo digo, cuando, ¿verdad? Esto es algo serio, Jocabel, no por nada, es algo serio. Cuando analizamos esta noticia, ¿verdad? Y como que estos números dicen, espérate, esto está sucediendo ahora, que en mi país hay tiempo de gracia, que a veces desvalorizamos ese tiempo que Dios nos concede, y mira las situaciones de cristianos en otras partes del mundo. Sí. La primera pregunta a analizar sería, ¿qué nos cuenta la historia? Vamos a ver, dice, encendiéndose el fuego de la persecución, los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares, y tal como estamos contando, todos ellos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones
y cárceles. Eso lo dice, fíjate, en Hebreos 10:32 y 11:36. Muy interesante. Conflicto de los Siglos, página 38.1, dice, muchos sellaron su testimonio con su sangre, nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios y ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. ¿Sabes? No importa el estatus social. Si tú eres fiel al Señor, el enemigo va tras de ti. Eso no cabe duda. Y la preparación, la fe, ¿verdad? Es más, esa unión con Dios hay que desarrollarla en todo momento porque no sabemos cuál va a ser mi posición frente, ¿verdad? Al final, si Dios decide que mi vida sea escondida en Él, o si tengo que ir a los tribunales, o si me espera ir a las cárceles, no se sabe. Lo importante es prepararnos porque le amamos, porque le esperamos ver y porque queremos estar en las mansiones celestiales. Sí, Hay otra pregunta. ¿Cuál fue la experiencia de los mártires? Con palabras de fe, paciencia y esperanza, se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. ¿Sabes qué? Esto es profundo, porque tú sabes lo que es que estemos experimentando dolor, sufrimiento, inclusive que sea amenaza de muerte, y que en todo esto estemos unos a otros, no como dice aquí, con impaciencia y desesperados, sino con nuestra fe firme, unos a otros, cimentados en la palabra de Dios y teniendo confianza en Él. Eso es lo que va a mantener en pie al pueblo de Dios. Y otra cosa que acabaste de decir, dice que la pérdida de todas las bendiciones temporales no lo obligó a renunciar a su fe. Hemos visto, hemos sido testigos de que el gobierno a veces impone decretos y unas personas por miedo a perderse estas cosas han cedido. Y lo que nos espera no va a ser cualquier cosa. Es en todas estas cosas que suceden en nuestro alrededor, es para que nosotros adquiramos experiencia aún de lo que el mensaje que estamos presentando. ¿Qué ocurrió en el pasado? Es para que nosotros analicemos cómo vivió el pueblo de Dios y cómo nuestra fe va a crecer para que nosotros podamos soportar la prueba en aquel día. Sigue diciendo la cita que las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Quiere decir que estas personas tienen una fe tan cimentada en Dios que no importa lo que ocurriera, ellos iban a estar firmes. O sea que esto es un ejemplo para nosotros, ¿viste? Bueno, si no la cita, y nuestros hermanos en el pasado, como los apóstoles, que ellos pasaron por esa persecución. Y todo lo que presentamos ahora, los números de hoy día, sí, por esas personas las personas que están pasando yo estoy por completamente seguro, esa gente que murieron, ellos fueron perseguidos allá en estos lugares, la India, África y China. Mi sentir es que la mayoría de ellos que murieron son gente que están siendo perseguidos, claro está, pero ellos tienen esa fe como yo diría que si no hasta mucho más fe que los mismos hermanos en la época de cuando estaba Jesús en esa área, como con los apóstoles, los discípulos, ¿sabes? Que tienen esa fe, ¿sabes? Estamos hablando que se está repitiendo la historia, básicamente. Mira, ahora mismo tal vez se están preguntando dónde sale el número de 13 personas diarias. Lo que pasa es que en el año pasado, ¿verdad? En resumen, murieron casi 5,000 personas. Cuando tú los desglosas por los 365 días, son 13 personas diarias. Sí. A veces 13, a veces 14. Eso es un más o menos. Y cuando uno dice, espérate, ayer ya pasó. ¿Verdad que ayer ya pasó? Sí. Estamos en el presente. O sea, que ayer hubo 13 cristianos que sellaron su vida con Dios. Eso es una realidad. Sí. Eso es una realidad. Hay otra pregunta. ¿Cuál fue la recompensa de los fieles? Estamos hablando de los mártires, citando la experiencia de los mártires. Ajá. Mirando hacia arriba por la fe, veían a Cristo y a los ángeles que desde las amenas del cielo los observaban con el mayor interés y apreciaban y aprobaban su entereza. Sigue diciendo la cita que descendía del trono de Dios hasta ellos una voz que decía:
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A veces pensamos, ¿habrán sentido dolor? ¿Cuál fue la experiencia de ellos al sellar la vida con el Padre Celestial? Aquí te lo dice. Dice que ellos veían, y eso es algo literal, no simbólico. Ellos veían a Cristo y a los ángeles. Así que hasta el último momento ellos eran fortalecidos. Jamás vamos a estar solos. Eso es así. En conclusión, dilo tú. Para obtener la victoria debemos cada día caminar con Dios. ¿Sabes que Enoc caminó con Dios? Yes. Y no es solamente en el diario de vivir nosotros entregar nuestra vida a Dios, es cada hora. La hermana White dice que no estamos ni un solo segundo seguros. Así que es constante comunión, 24/7, va a ser el número, 24/7. Las pruebas que permite Dios son para fortalecer nuestra fe. Siempre va a ser para bendición, porque nosotros le adoramos a un Dios de amor y que el enemigo no puede cambiar eso. Eso es así. Desarrollemos por su gracia nuestra devoción a Él y vivimos por fe. ¿Qué dice la Biblia? Dice que los justos vivirán por la fe. Así que quienes nos están sintonizando, jamás duden que usted está solo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vivimos un tiempo difícil. Miren, estudian lo que está pasando en el mundo. Y eso es la alerta a que Él viene por su pueblo. Así que no desaproveche este tiempo de gracia. Búscalo ahora que puede ser allá. Así que, Maranata, Cristo viene. Dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida. Si te digo que Él te quiere dar vida eterna y está dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida, Él te llena de ternura nos cuida.
digo que Él murió por ti y te espera, que le aceptes en tu corazón, decidas por Él. Él te llenará con su grande poder, su luz resplandecerá en tu vida, plena estará, con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá, con brazos de ternura nos cuidará, con brazos de justicia nos librará, con brazos de amor, Él siempre nos sostendrá, Él siempre nos sostendrá. Nos sostendrá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad, con una nueva serie, El Gran Conflicto de los Siglos. Esta va a ser la introducción cual le voy a presentar. Antes de la entrada del pecado, Adán disfrutaba de una comunión abierta con su Creador. Pero desde que el hombre se separó de Dios por la transgresión, la raza humana ha sido privada de este acto privilegio. Sin embargo, mediante el plan de redención, se ha abierto un camino por el cual los habitantes de la tierra aún pueden tener conexión con el cielo. Dios se ha comunicado con los hombres por medio de su Espíritu. Y la luz divina ha sido impartida al mundo mediante revelaciones a sus siervos escogidos. En 2 de Pedro 1:21 nos dice lo siguiente, hermanos. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Durante los primeros 2500 años de la historia humana, no hubo revelaciones escritas. Quienes habían sido instruidos por Dios comunicaron sus conocimientos a otros, y este se transmitió del Padre al Hijo a través de generaciones sucesivas. La preparación de la palabra escrita comenzó en la época de Moisés. Las revelaciones inspiradas se plasmaron entonces en un libro inspirado. Esta obra continúa durante un largo periodo de 1600 años desde Moisés. El historiador de la creación y la ley hasta Juan el Amado, el registrador de las verdades más sublimes del Evangelio. La Biblia señala a Dios como su autor. Sin embargo, fue escrita por manos humanas. Y en el variado estilo de sus diferentes libros, presenta las características de los diversos escritores. Sin embargo, se expresan en palabras humanas. El infinito, mediante su Espíritu Santo, ha derramado luz en las mentes y corazones
de sus siervos. Ha dado sueños y visiones, símbolos y figuras. Y aquellos a quienes les fue revelada la verdad ha encarnado el pensamiento en lenguaje humano. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Los 10 mandamientos fueron pronunciados por Dios mismo y escritos por su propia mano. Son de composición divina y no humana. Pero la Biblia, con sus verdades divinas expresadas en lenguajes humanos, presenta una unión de lo divino y lo humano. Dicha unión existió en la naturaleza de Cristo, quien era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Por lo tanto, es cierto tanto para la Biblia como para Cristo, que, según Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Escrito en diferentes épocas por hombres de amplios rangos, ocupaciones y dotes mentales y espirituales. Los libros de la Biblia presentan un amplio contraste de estilo, así como una diversidad en la naturaleza de los temas tratados. Distintos escritores emplean diferentes formas de expresión. A menudo la misma verdad es presentada con mayor claridad por uno que por otro. Y como varios escritores presentan un tema bajo distintos aspectos y relación, al lector superficial, descuidando o prejuicioso, pueden parecerle que hay contradicciones, mientras que el estudiante reverente con mayor claridad designe la armonía. Presentada por diferentes personas, la verdad se revela en sus diversos aspectos. Un escritor se impresiona más con un aspecto de temas, capta los puntos que armonizan con su experiencia o con su capacidad de percepción y apreciación. Otro se afeja a un aspecto diferente. Y cada uno, bajo la guía del Espíritu Santo, presenta lo que se le graba con mayor fuerzas en la mente. Un aspecto diferente de la verdad en cada uno, pero una perfecta armonía en todo. Y las verdades así reveladas se unen para formar en todo perfecto, adaptando para satisfacer las necesidades de los hombres en todas las circunstancias y experiencias de la vida. Dios se ha complacido en comunicar su verdad al mundo por medio de agentes humanos. Y Él mismo, mediante su Espíritu Santo, capacitó a los hombres y los capacitó para realizar esta obra. Diariamente en la selección de qué dice y qué escribe. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no obstante, proviene del cielo. El testimonio se transmite mediante la expresión imperfecta del lenguaje humano. Pero es el testimonio de Dios y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en él la gloria de un poder divino, lleno de gracia y verdad. En su palabra, Dios ha confiado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación.
La Sagrada Escritura debe aceptarse como una revelación autoritativa, infalible de su voluntad. Son las normas del carácter, la revelación de doctrinas y la prueba de la experiencia. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17, nos dice que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Sin embargo, el hecho de que Dios ha revelado su voluntad a los hombres mediante su palabra no ha hecho innecesaria la presencia continua del Espíritu Santo. Al contrario, nuestro Salvador prometió que el Espíritu abrirá la palabra a sus siervos, iluminará y aplicará sus enseñanzas. Y dado que fue el Espíritu de Dios quien inspiró la Biblia, es imposible que la enseñanza del Espíritu sea contraria a la de la palabra. El Espíritu no fue dado, ni jamás puede ser otorgado para sustituir a la Biblia, pues las Escrituras declaran explícitamente que la palabra de Dios es la norma por la cual toda enseñanza y experiencia debe ser probada. El apóstol Juan dice, y también Isaías declara, primero de Juan 4:1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Pero también Isaías 8:20 nos dice, a la ley y al testimonio. Si no dice conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La obra del Espíritu Santo ha sido objeto de gran reproche por los errores de quienes pretendieron recibir su iluminación. Afirma no necesitar ya la guía de la palabra de Dios. Se deja guiar por impresiones que consideran la voz de Dios en el alma. Pero el espíritu que los gobierna no es el Espíritu de Dios. Siguen impresiones en descuido de las Escrituras. Solo puede conducir a la confusión, al engaño y a la ruina. Solo sirve para promover los designios del maligno. Dado que el ministerio del Espíritu Santo es de vital importancia para la iglesia de Cristo, una de las antimañas de Satanás mediante los errores de extremistas y fanáticos es menospreciar la obra del Espíritu y hacer que el pueblo de Dios descuide esta fuente de fortaleza que nuestro Señor mismo ha provisto. En armonía con la palabra de Dios, su Espíritu debería continuar su obra durante todo el periodo de la dispensación evangélica. Durante las épocas en que se dieron las Escrituras, tanto de Antiguo como en Nuevo Testamento, el Espíritu no cesó de comunicar luz a las mentes individuales. Además de las revelaciones que se incorporarían al canon sagrado. La Biblia misma relata cómo, por medio del Espíritu Santo, los hombres recibieron advertencias, consejos y instrucciones en asuntos que no tenían nada que ver
con la entrega de las Escrituras. Y se menciona a profetas en diferentes épocas. Declaraciones no se registra nada. De igual manera, tras la cláusula del canon de las Escrituras, el Espíritu Santo debería continuar su obra para iluminar, advertir, aconsejar los hijos de Dios. Eso es así. Jesús prometió a sus discípulos, hermanos, según Juan 14, 26. Cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrá de venir. Eso es así. Y Mateo 28 y 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las Escrituras enseñan claramente que esas promesas, lejos de limitarse a los días apostólicos, se extenderá a la iglesia de Cristo en todas las épocas. El Salvador asegura a sus seguidores. Pablo declara que los dones y las manifestaciones del Espíritu fueron establecidos en la iglesia. Por los creyentes de Éfeso, el apóstol oró. Efesios 4, 12 y 13. Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Igual que Efesios 1, 17 hasta el 19. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza y que Él os ha llamado, y cuál la supremiente grandeza de su poder para con nosotros, los que creamos. El ministerio del Espíritu Divino, iluminar el entendimiento y abrir la mente a las profundidades de la santa palabra de Dios, fue la bendición que Pablo imploró para la iglesia de Éfeso. Tras las maravillosas manifestaciones del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Pedro exhortó al pueblo al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Cristo para la remisión de sus pecados. Y dijo lo siguiente, hermanos, Hechos 2, 38, 39. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En conexión inmediata con las escenas de gran día de Dios, el Señor, mediante el profeta Joel, ha prometido una manifestación especial de su espíritu, según Joel 2, 28. Esta profecía tuvo un cumplimiento parcial con el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, pero alcanzará su pleno cumplimiento en la manifestación de la gracia divina que acompañará la obra final del Evangelio. El gran conflicto entre el bien y el mal se intensificará
hasta el fin del mundo. En todas las épocas, la ira de Satanás se ha manifestado contra la iglesia de Cristo. Y Dios ha derramado su gracia y su espíritu sobre su pueblo para fortalecerlo y hacerle frente al poder del maligno. Cuando los apóstoles de Cristo deberían llevar su evangelio al mundo y registrarlo para todas las épocas futuras, fueron especialmente dotados con la iluminación del Espíritu. Pero a medida que la iglesia se acerca a su liberación final, Satanás obrará con mayor poder. Desciende. Segundo de Pedro 3:14, sin mancha y irreprensible. Y segundo de Tesalonicenses 2:9, obrará con gran poder señales y prodigios mentirosos. Durante 6,000 años, esa mente maestra, que una vez fue la más alta entre los ángeles de Dios, se ha dedicado por completo a la obra de engaño y la ruina. Y todas las profundidades de la habilidad y sutileza satánica adquiridas. Toda la crueldad desarrollada durante estas luchas de los siglos se usará contra el pueblo de Dios en el conflicto final. Y en este tiempo de peligro, los seguidores de Cristo deben llevar al mundo la advertencia de la segunda venida del Señor. Y un pueblo debe estar preparado para presentarse ante Él en su venida. En este tiempo, el don especial de la gracia y el poder divino no es menos necesario para la iglesia que en los días apostólicos. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, se ha abierto al escritor de esas páginas las escenas de prolongado conflicto entre el bien y el mal. De vez en cuando se ha permitido contemplar cómo se desarrolla en diferentes épocas el gran conflicto entre Cristo, el principal de la vida, el autor de nuestra salvación, y Satanás, el príncipe del mal, el autor del pecado, el primer transgresor de la santa ley de Dios. La enemistad de Satanás contra Cristo se ha manifestado contra sus seguidores. El mismo odio a los principios de la ley de Dios, la misma política de engaño mediante la cual el error se presenta como verdad, mediante la cual las leyes humanas sustituyen la ley de Dios y los hombres son inducidos a adorar a la criatura en lugar del Creador, se puede rastrear a toda la historia del pasado. Los esfuerzos de Satanás por tergiversar el carácter de Dios, por inducir a los hombres a albergar una falsa concepción del Creador y así a considerarlos con temor y odio en lugar de amor. Sus esfuerzos por dejar de lado la ley divina, llevado a la gente a creerse libre de sus exigencias, y su persecución de quienes se atreven a resistir sus engaños se ha mantenido firme en todas las épocas. Se puede rastrear en la historia de patriarcas, profetas, apóstoles, de mártires y reformadores. En el gran conflicto final, hermanos,
Satanás empleará la misma estrategia. ¿Sí? Manifestará el mismo espíritu y trabajará por el mismo fin que todas las épocas anteriores. ¿Sí? Lo que ha sido, será. Excepto que la lucha venidera se caracterizará por una intensa, terrible, como el mundo jamás ha presenciado. Los engaños de Satanás serán más sutiles, sus ataques más decididos. Marcos 13:22 nos dice lo siguiente: si fuera posible, extraviaría a los elegidos. Sí. A medida que el Espíritu de Dios ha abierto mi mente a las grandes verdades de su palabra y a las escenas del pasado y del futuro, ha recibido el encargo de dar a conocer a otros lo que así se ha revelado. Rastrear la historia de la controversia en épocas pasadas y especialmente presentarla de tal manera que arroje luz sobre la lucha inminente del futuro. Para lograr este propósito, me he esforzado por seleccionar y agrupar eventos en la historia de la iglesia de tal manera que se pueda rastrear el desarrollo de las grandes verdades que en diferentes periodos han sido dadas al mundo, que ha provocado la ira de Satanás y la enemistad de una iglesia mundana, y que ha sido mantenidas por el testimonio de quienes menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En estos relatos podemos ver un antitípico de conflicto de que nos aguarda. A considerarlos a la luz de la palabra de Dios y bajo la iluminación del Espíritu, podemos ver desveladas las antimañas del maligno y los peligros que debe evitar quienes desean ser hallados sin mancha ante el Señor en su venida. Los grandes acontecimientos que ha marcado el progreso de la reforma en épocas pasadas son historia bien conocida y universalmente conocida por el mundo protestante. Son hechos innegables. Ha presentado esta historia brevemente, de acuerdo con el alcance del libro y la brevedad, que debe observarse necesariamente, condensando de los hechos en el menor espacio posible para una correcta comprensión de su aplicación. En algunos casos, cuando un historiador ha agrupado los acontecimientos para ofrecer, en resumen, una visión completa del tema, o ha resumido los detalles de forma conveniente, se ha citado sus palabras, pero en otros casos no se les ha dado crédito específico, ya que la cita no se incluye con el propósito de citar a este escritor como autoridad, sino porque su declaración ofrece una presentación clara y contundente del tema. A narrar la experiencia y las opiniones de quienes impulsaron la obra de la reforma en nuestros tiempos, se ha hecho un uso similar de sus obras publicadas. Objetivo de este libro, hermanos, no es tanto presentar nuevas verdades sobre las luchas de tiempos pasados, sino exponer hechos y principios que influyen a los acontecimientos venideros. Sin embargo, vistos como parte de la controversia entre las
fuerza de la luz y las tinieblas, todos estos registros del pasado adquirieron un nuevo significado y a través de ellos se proyecta una luz sobre el futuro, iluminado el camino de quienes, como los reformadores de épocas pasadas, serán llamados incluso a riesgo de todo bien terrenal, a dar testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Cristo Jesús. El objeto de este libro es exponer las escenas del gran conflicto entre la verdad y el error, revelar las antimañas de Satanás y los medios para resistirlo con éxito, presentar una solución satisfactoria al gran problema del mal, arrojando de tal luz sobre el origen y la deposición final del pecado que manifieste plenamente la justicia y la benevolencia de Dios en todos sus tratos con sus criaturas. Que mediante su influencia las almas sean libradas del poder de las tinieblas y lleguen a ser participantes de la herencia de los santos en luz, para alabanza de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, por ti y por mí. Eso es así, hermanos. Le esperamos en nuestra próxima semana con el capítulo 1, pues lleva por título El destino del mundo predicho. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, oh Dios, que ahora estamos iniciando una nueva serie, el gran conflicto de los siglos. Permítanos, oh Dios, continuando uniéndonos, Señor, semana tras semana, para escuchar estos mensajes, que no solamente son mensajes que han ocurrido en el pasado, pero también vas a ocurrir en el futuro. Ayúdanos, oh Dios, a entenderlo. Y una vez más, pidiendo, oh Dios, que nuestros oyentes, Señor, continúen, oh Dios, semana tras semana con nosotros, para poder, oh Dios, prepararnos para lo que viene. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima.